Bienvenidos amigos y amigas. Este es su canal útil y práctico, presentando hoy la serie Nuestros hijos, número 5. El tema que vamos hoy a trabajar es ¿qué sí hacer con sus hijos? Recuerden que hace algunos días habíamos presentado 13 errores que estamos cometiendo. Hemos recibido muy excelentes comentarios, sobre todo por la utilidad de los temas. Vamos ahora a trabajar este tema que le va a dar bases sobre 20 áreas, tipos de valores prioritarios que debemos inculcar en nuestros hijos en su primera edad para que en la vida les vaya bien. Sin más preámbulos, iniciemos. Mis queridos padres, Dios y la vida nos ha entregado un diamante en cada hijo. Debemos pulirlo con cariño hasta hacerlo una obra de arte, nuestra obra de arte. ¿Por qué? Mire, esa hija, ese hijo, va a extender el nombre de nuestra familia. Procuremos que sea un buen nombre. Entonces hay que pulir ese diamante para que brille como debe brillar. Y aunque por supuesto hay que invertir en su educación, en su comida, etc., en realidad la cosa no es de dinero, no es solamente dinero. Las familias de escasos recursos también pueden lograrlo y también lo han logrado. Porque, vea, el ingrediente fundamental es dedicarles a esos hijos el tiempo necesario, aplicando el amor, la sabiduría de padres y nuestra iniciativa. Esos son los ingredientes principales. Comencemos en el primer aporte. Procuremos sembrar grandes ideas y sentimientos, porque esas grandes ideas y sentimientos los van a guiar, van a ser su motor durante la vida. Solo los que tienen grandes sueños, por supuesto sueños realistas, no estamos hablando de películas bobas, sueños realistas pero grandes, convicción y rectitud, eso los lleva al triunfo. Por supuesto, eso no es una lotería, se necesita esfuerzo duro y permanente, no inventar excusas para actuar, no sentarse a esperar que lleguen las oportunidades, sino hay que pararse para ir y buscar esas oportunidades. Este debe ser el oriente, debe ser el empuje que le demos a nuestros hijos. Comencemos por decir que hay que programarlos para ganar, no para ser perdedores. ¿Cómo así que programar? ¿Vamos a ser autómatas? No. Miren lo que pasa. Recuerden que en un video anterior habíamos hablado de que de 0 a 7 años, nuestro hijo graba en su mente y corazón buena parte de lo que van a ser luego su conducta, destino, formas de ser, pensar y sentir. Habíamos dicho que los psicólogos descubrieron que en esa edad los niños adquieren las vivencias por el cariño o el abandono que hayan sentido, la atención o frialdad, de cómo los valoramos como persona o expresamos desprecio. Eso se graba en la criatura. Y en cierta manera la dejan programada para actuar de acuerdo con ello y para recibir las consecuencias. ¿Qué está grabando usted? ¿Qué están grabando ustedes como padres? No dejen de contestarse esto. Ahora, además, por supuesto, hay que darles las herramientas necesarias para que, no obstante lo que nosotros le estemos aportando, ellos aporten de su parte, se autoformen a fin de que lleguen incluso más allá de lo que nosotros podamos darles. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como padres no estamos formados para eso. Entonces necesitamos poner nuestro principal esfuerzo y ellos complementarán.
No es raro que su hijo, además debe ser buscado, su hijo lo supere. Ojalá. Digamos que esa programación, esa influencia sea positiva o negativa, de los hechos de la familia alrededor de la mente infantil, va a ser muy notoria en el resto de su vida. Sin embargo, no va a ser definitiva ni inamovible, por cuanto hay otros actores que van a influir en nuestro hijo. El colegio, los amigos, el medio ambiente, la cultura cambiante, los mismos medios de comunicación, el internet, etcétera, y sobre todo los propios raciocinios de nuestros hijos pueden neutralizar esa programación o en algunos casos redirigirla hacia nuevos horizontes. No es posible, no es el ideal dejar a nuestros hijos a su libre, digamos, voluntad y a lo que les dé el destino. No. Ojalá nosotros los encaucemos lo mejor posible, diciéndole: chino, yo le estoy ayudando, pero usted tiene que ayudarse. Por eso es bueno decir que ojalá logremos que nuestro hijo adquiera su propio motor, que esa hija, ese hijo, no sean unas máquinas obedeciendo nuestras indicaciones, sino sean unos árboles que recogen, se nutren y siguen su camino. Hombre, a veces no tenemos los suficientes recursos para lograr que nuestro hijo o hija llegue a lo más alto donde quisiéramos. Entonces no lo convirtamos en dependiente de nosotros, sino más bien alimentemos su espíritu de autosuperación. Que tomen y aprovechen lo que nosotros le estamos aportando, lo que nosotros podemos darle, pero no como un límite, sino como un elemento de combustible para convertirlo en fuerza propia y seguir adelante por sus medios. Si queremos que la familia nuestra y el país avance, los papás debemos desear, buscar que los hijos nos superen. Esa es la gran alegría de uno padre, que su hijo sea mejor de lo que yo fui. Así en cada generación se avanza un paso más en el camino largo del desarrollo del país. Por ello, digo aquí en nuestro título, no convirtamos nuestros hijos en máquinas que de pronto deslumbran por un tiempo, por su belleza, etc. Pero cuando se les acaba el combustible, se paran en el camino, los corroe el óxido y se anquilosan. Mejor entonces es formarlos como árboles. Árboles que aprovechan los cuidados del hortelano, pero también el agua, los nutrientes de la tierra, del aire, la humedad del ambiente, incluso la misma lluvia. Lo absorben todo eso para crecer continuamente, dar frutos, autorrenovarse y multiplicarse. Ese es una persona realmente persona. Siguiente aporte. Que nuestros hijos conozcan, amen y practiquen la verdad, la justicia, la equidad y la honradez. Ojalá como emanado del ejemplo nuestro. En un mundo como el que estamos viviendo hoy, altamente desigual, injusto, lleno de necesidades, pues es muy difícil conseguir la felicidad. Y esa equidad no la podemos esperar de los mismos familias que crearon todas esas desigualdades y las mantienen para su beneficio. No podemos seguir esperando a ver si viene alguien que nos salve esta situación. Nosotros tenemos que hacerlo. Y por eso hay que preparar a nuestros hijos. Ellos y nosotros debemos trabajar permanentemente para construir el nuevo país. No podemos esperar que alguien llegue y nos haga el milagrito. Entonces, como padres debemos comenzar por dialogar. ¿De qué se trata? ¿De qué país? Estamos hablando de una
igualdad matemática. Estamos hablando de, como algunos esperan, pues que todos tengamos el mismo salario, la misma casa. No, señor. Estamos hablando de equidad en lo fundamental. Es decir, lograr que todas las familias, las personas, tengan suficiente para vivir dignamente, sin importar que algunos tengan un poco más. Eso no es el problema. El problema no es que alguna gente tenga mucho. El problema es que mucha gente tenga no lo suficiente para vivir dignamente. Ese es el problema. Entonces debemos promocionar, enriquecer y dar ejemplo de vivencia de la verdad, la honradez y la búsqueda de la justicia y la equidad. ¿Todo esto para qué? Para que hagan buen uso de su libertad y de su libertad creadora, no de una libertad expectante que solamente espera a ver qué le llega. Recordemos que el objetivo final de la formación de nuestros hijos debe ser preparar para el buen uso de esa libertad. Sin embargo, nosotros sabemos que hoy mucha gente, incluso muchos de nosotros, tenemos, qué vaina decirlo, pero es así, mentalidad de esclavos. Fíjese si muchas personas no necesitan látigo para funcionar. Por ejemplo, cuando no está el profesor en los colegios y en las universidades también, el salón se vuelve loco. Respetamos los semáforos para evitar una multa, pero no tanto por el respeto a las normas o a los transeúntes. Muchos estudiantes se preparan o estudian lo mínimo para pasarle al profe, pero no lo máximo para aprender. Y por eso se notan algunos ejemplos de muchachos que estudian lo máximo y sacan los mejores notas, etc. Ese proceso de formar para la libertad y en la libertad, pues comienza desde la niñez, pero se hace más específico desde la pubertad, más o menos de 11 a 14 años. Y aquí se puede empezar a soltar poco a poco. ¿Cómo hacerlo? Usted le da a su hijo o su hija una pequeña libertad a esa edad y le pone unos parámetros. Tú debes hacer esto y con estos, digamos, estos máximos y mínimos. Si ellos cumplieron sin abusar, ya usted puede empezar a soltar más. A medida que el muchacho o la muchacha van respondiendo honradamente, seriamente y con la mejor uso de su libertad. Otro aspecto que quisiéramos tomar ahora, entrenen en asumir riesgos. Algunos de ustedes me van a decir, ¿cómo así? Que mandemos a nuestros muchachos a que se den contra el mundo. No, eso es idiota. No, no, no. Lo que le estamos diciendo es que la vida real no todo es color de rosa. No todo se consigue tan fácil. Hay que estudiar, planificar, esforzarse y asumir ciertos retos, pero retos calculados. ¿Qué quiere decir? Que antes de lanzarse a algo con la mente cerrada y sin prevenir, hay que ver las diversas opciones, poner objetivos y ver los posibles riesgos y ver cómo los puedo evitar, pero hay que asumir ciertos retos para poder avanzar y triunfar. Hoy miles de personas agradecen que sus padres les hayan hecho este entrenamiento en percibir, evaluar y asumir riesgos necesarios para su avance. No importa que a veces uno fracase. No importa que de pronto el riesgo no está tan bien evaluado, pero el solo hecho de haberlo intentado ya es un avance. Recordemos que los fracasos son también parte de la formación. El dolor hace parte de la formación. No he dicho que se forme uno con base en dolor,
sino que también, tanto las alegrías y los triunfos como los riesgos y los fracasos son parte de la formación, y así hay que tomarlos. Otro aspecto, enséñeles a sus hijos a manejar el tiempo y el dinero. Mire, en muchos colegios y muchas universidades esto no se enseña. Hay que enseñárselo en la casa. Entre otras cosas, a veces hay papás que no saben manejar su tiempo y su dinero, que desperdician el tiempo y el dinero. Pues resulta que tanto dinero como tiempo son elementos fundamentales en la vida. Y yo acudo a ejemplos que ustedes deben conocer. Recuerden que por 40 vez están repitiendo la famosa Betty la Fea. Y ahí hay un ejemplo interesante de cómo alguien no debe actuar. Se trata de la famosa Mona Peliteñía, ¿recuerdan? Recuerdan que ella es una persona que es hija de papás pudientes, que llegó a tener un carro de último modelo, unos ingresos, vestidos, etcétera, y que hizo hasta 6 semestres en la universidad y hoy anda rogándole a sus compañeras que le regalen unas medias. Anda rogándole al mensajero que la lleve en su moto. Anda montando en bus con toda la vergüenza del caso. ¿Por qué? Porque no ha sabido manejar su dinero y su tiempo. Lo ha desperdiciado. Entonces, a nuestro hijo hay que enseñarle a comprar, enseñarle a vender, a negociar, a planificar, a ahorrar, a escoger, etc. Estos elementos invaluables hay que enseñárselos en la casa, con ejemplos concretos y con momentos concretos para que él se vaya formando. Y a medida que va avanzando, nosotros a través de comentarios inteligentes los vamos puliendo, puliendo, puliendo. Miren, enseñar a recrearse. Algunos de ustedes me dirán, oiga, ¿cómo así? Si estos chinos hoy nos dan ejemplo de cómo recrearse. Y, hombre, no, sí hay que hacerlo. ¿Por qué? Dije enseñar. ¿Qué quiere decir? Hay una frase que decíamos en nuestra juventud y yo se la decía a los hijos. Hijo, disfrute plenamente su juventud, pero no se la tire. ¿Qué significa? Disfrutar la juventud no es sinónimo de mucho trago, droga, sexo alocado y otras bellezas por el estilo. Eso no es. Eso es tirarse la juventud, no disfrutarla. Usted puede disfrutar su juventud en miles de aventuras, en actividades como viajes, reuniones, deportes, música, etcétera, muchas cosas, sin necesidad de vicios, borracheras ni similares. Yo la pasé así. Disfruté tremendamente y nunca me metí en problemas de drogas ni nada. Y disfruté y sigo disfrutando mi vida plenamente sin cometer barrabasadas. Ahora, recuerde, mire esta frase al final de este tema. En estos aspectos es muy importante saber escoger el tipo de amigos, porque en estos aspectos, los amigos son fundamentales. Si usted se encariña con unos amigos que les gusta el traguito y estarse metiendo en problemas, pues va para allá. Dime con quién andas y te diré quién eres y para dónde vas y cómo terminas. Entonces, ayúdele a sus hijos, a sus hijas a escoger sus amigos. Quiere decir, ayúdele, no quiere decir usted le escoja a los amigos. Apóyele, apóyele. Siguiente valor, que trabajen y aprecien el trabajo en equipo. Hombre, hoy en día no puede uno portarse como Robinson Crusoe, cada por su lado, no. En la vida escolar, en el deporte, en el trabajo, en la convivencia familiar, en las grandes empresas y en las pequeñas,
y sobre todo en las pequeñas, es indispensable el trabajo en equipo. Hay muchas cosas, 4 manos hacen más que 2, etcétera, etcétera. Algún decía 2 más 2 no son 4. En cuestión de empleados, una mano más otra mano no son 2 manos, son mucho más. Entonces, el no actuar organizadamente significa desperdiciar tiempo, dinero y sobre todo oportunidades. Enseñémosle incluso desde la casa a los hijos a trabajar en equipo, incluso a distribuirnos los deberes de la casa entre todos. Y verá cómo nos rinde y nos alcanza el tiempo para salir a pasear, para descansar. Y no le dejemos toda a la mamá. Que nuestros hijos sean ciudadanos de valor, que afronten con espíritu renovador la realidad nacional. Aquí para algunos papás es algo raro. ¿Cómo así? Que este señor nos va a meter en problemas, que hay que meternos con la realidad nacional. Eso le toca a los políticos, eso le toca a los gobernantes. No, señor. Los gobernantes y los políticos tienen un trabajo por hacer, pero a veces lo hacen muy mal. Y cuando ellos lo hacen mal, nosotros tenemos que actuar. Incluso la primera acción era no haber nombrado a esos gobernantes. Entonces, usted comience por facilitar que al interior de la familia se conozca y se discuta, se converse sobre la problemática del país, del barrio, de la región. Mire, una parte de ver los noticieros es qué está pasando y por qué eso y cuáles son las causas. Y además, no solamente vean un solo noticiero. Ojalá vean 2 o 3 noticieros, comparen, porque algunos noticieros muestran la verdad desde un ángulo y otros noticieros muestran los otros ángulos. Eso quiere decir que los noticieros solo ven una parte de la realidad y presentan lo que les interesa presentar a los dueños de esos periódicos, emisoras y televisoras. En ese caso, esforcemos por encontrar las verdaderas finalidades de los partidos políticos. Mire, en la gran prensa que llamamos, las programadoras de televisión, las prensas conocidas, están en manos de la gente más poderosa de este país. Y obviamente van a mostrar solo algunas noticias y en la forma que les conviene. Y van a ocultar las otras. Y entonces usted tiene que ayudar a percibir qué pasa ahí, qué falta, qué han presentado y qué no han presentado, qué preguntas hicieron en la entrevista y qué preguntas no han hecho. Usted a veces se da cuenta, oye, pero ¿por qué no preguntaron esto? Ah, es que no les interesa que la gente hable sobre esos aspectos. Tercero, opinen cada uno desde su estilo de vida cómo pueden entender y aportar soluciones reales, prácticas y eficaces a esos problemas. Muchas veces las soluciones a los problemas nacionales no vienen de grandes elucubraciones, sino de iniciativas de la gente que pueden irse encauzando poco a poco. Cuarto, lean sobre historia nacional, sobre las causas que produjeron los grandes hechos de nuestra vida pública y cómo nos afectan. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la primaria, había un sacerdote que nos explicaba la historia patria. Y en una de esas preguntas yo le pregunté, oiga, ese Bolívar, ese Santander, esos señores, si eran así de puros y etcétera, como usted nos los muestra, o tenían sus defecticos. Y me dice, ¿usted por qué me hace esa pregunta, chino? Usted es un chino de 8 años. Y porque, hombre, uno piensa, si serían tan rectos, puros, castos, etcétera, no tendrían de vez en cuando. Me dijo, hombre, lo que pasa es que nosotros los historiadores debemos mostrar los héroes como ejemplares, como intachables,
para que sirvan de ejemplo a la juventud, pero también es bueno mostrar los defectos para saber qué es lo que no hay que hacer. Y eso es lo que hay que buscar que también nuestros hijos hagan y se responden esas preguntas. Si no tenemos ciudadanos de valor, ¿cómo podemos esperar gobernantes de valor? ¿Y cómo podemos esperar que este país cambie si nosotros no estamos cambiando? En el mismo sentido, por otro lado decimos que nuestros hijos amen la paz y no la guerra. Que no se dejen meter en la famosa polarización, ojo, polarización, ni en los vientos de guerra. Miren, en estos días, hace varios años, los políticos nos vienen metiendo como camisa de fuerza entre extrema izquierda y extrema derecha. El que no piensa como yo es del otro lado y entonces hay que matarlo. Resulta que no, ese es un engaño tremendísimo para obligarnos a pensar igual que ellos. Y resulta que en los dos extremos, tanto la derecha como la izquierda, son dos puntas del mismo círculo, que llevan a la misma dominación y excluyen al gobernado. Es decir, usted pague los impuestos que nosotros decidimos cómo los gastamos, por cualquiera de las dos puntas. Analice usted, señor padre de familia, tanto los resultados del comunismo como los resultados del capitalismo salvaje. Es decir, las libertades estrafalarias, exorbitantes que se le dan a algunas empresas y que terminan explotando al resto, manejando el país y hoy el mundo entero, y nosotros creyendo que son santos, castos y puros. Entonces, apoyen a sus hijos en una clarificación seria de su visión política. Por donde sea, usted y ellos escogen. Yo lo que le estoy diciendo es, permita que su hijo piense y ayúdelo, esté con él pensando, para que no seamos siempre los borregos que hacemos caso a todo lo que nos digan. Para ello hace falta este aspecto, el autoaprendizaje. Por supuesto, hay que enviar a los muchachos al colegio, a la universidad, pero eso no basta. Entre otras cosas porque en el colegio no les dan toda la verdad, en la universidad tampoco. Ellos tienen que seguir descubriendo. Ese autoaprendizaje, mire, es la gran afloración de la pandemia. Fíjense cómo muchos de nuestros muchachos terminaron estudiando por internet y les dicen investigue esto y a algunos de ellos les entró la curiosidad, la iniciativa y siguen estudiando. He tenido muchos alumnos y alumnas que terminaron leyendo duro y metiéndose porque les encantó el tema, el enfoque de los temas. Yo les enseñaba la parte social, la matemática, etcétera, los análisis económicos y terminaron por su cuenta y los papás me decían, ¿qué está haciendo doctor Salgado? Que nos ponen a comprar libros. Hombre, felicítense, que sus hijos están teniendo iniciativa y están a gusto estudiando por la metodología las cosas nacionales con seriedad. Ese es el motor propio que estoy hablando al principio de este video. Ese es el motor propio, la motivación para el deseo de saciar la sed de conocer y de conocer la verdad. Entonces, además, el hecho de aprender a usar Internet, por ejemplo, de sacarle jugo a los libros, etcétera, significa un mejor aprovechamiento del tiempo libre. Que nuestros muchachos, hombre, por supuesto, se distraigan, etcétera, pero que también tiempo libre lo dediquen a estas investigaciones por su cuenta. Investigaciones que salen de lo que les gusta hacer.
Naturalmente, todo esto requiere orientación de los padres. Usted no le puede entregar a sus hijos, así como dijimos, gratis al internet. Ahí le entrego al muchacho además financiado, hermano. No. Usted sabe que en internet hay cosas magníficas, pero también podredumbre. Y la podredumbre llama mucho la atención y está muy bien hecha con todas las técnicas para atraer. Usted tiene que ser capaz de, por ejemplo, darle un listado de links a sus hijos. Mire, aquí en estos links van a encontrar cosas científicas, deportivas, unas películas muy interesantes, etcétera. Si usted los deja libres, mire, echen a ver qué le gusta, pues quizá adelante nosotros busquen una película más o menos, pero allá, debajo de las cobijas, solo en su cuarto, va a encontrar otras cosas y le van a gustar. Y las va a ver sin que usted se entere. ¿Me entendí? Es decir, es necesaria la orientación de los padres. Y de orientación clara. Los hijos les agradecen eso. Obviamente, hay que enseñar a nuestros hijos el respeto. El respeto por muchas cosas, por la vida misma, por la honra de los demás, por el pensamiento de otros, así sea distinto al nuestro. Orientarles hacia el respeto por la fama, por los bienes de los demás. No podemos abusar de los demás, sino entender, dialogar con ellos. Usted mira las diversas figuras que acompañan este tema. Hay dos elementos que se presentan, las manos, los rostros, porque son vitales. Las manos y los rostros nos indican que hay que entender a cada persona como es. Hay que respetarla y por supuesto hacerse respetar. Y ese respeto mutuo nos lleva a cosas muy importantes y no el agarre mutuo. Otro tema, y yo he notado que a los jóvenes les gusta mucho este tema, que nuestros hijos ayuden a salvar la naturaleza. Hay que enseñarle a través del ejemplo a nuestros hijos que la naturaleza es su casa, su hogar. Y, y a ese hogar hay que mantenerlo, ese hogar hay que defenderlo. Nosotros debemos darle el ejemplo de decirle, hombre, mire, defender ese hogar comienza por hacer un buen reciclaje, comienza por hacer bien el aseo en la casa nuestra, comienza por respetar y no desperdiciar el agua, el aire, etc. Miren qué cosas tan hermosas uno encuentra en la naturaleza. No solo en nuestro hogar, sino que nos regala el color, el perfume de las flores, de las plantas. Nos brinda el mar, el verde monte y el paisaje. Uno a veces almuerza con un paisaje hermoso, le llena. La blanca nieve donde hay nieve y la noche oscura y estrellada. A veces uno encuentra noches muy oscuras, pero se pone a mirar para el cielo y encuentra que está lleno de estrellas y lo ponen a uno a pensar, este mundo es mucho más grande y más hermoso de lo que yo pienso. La naturaleza nos obsequia el oxígeno y los elementos de la vida, que están incluso en nuestro cuerpo. Recuerden que los médicos nos dan drogas y las drogas son, digámoslo así, todos estos elementos químicos que los metemos al organismo para que funcione bien. Es decir, la naturaleza nos brinda todo eso. Nos trae sonidos de cascadas, de ríos, pero también de instrumentos. Gran parte de nuestra juventud la pasamos escuchando instrumentos. Una música de una forma o de otra, pero que nos encanta porque llega a nuestros oídos, nos entretiene. Todo eso nos proporciona la naturaleza. Nos proporciona también la luz, el calor del sol y las galaxias. Y uno piensa, ¿cuándo estaremos por allá en esos recónditos lugares? Y la naturaleza nos da el cariño de los animales
y de nuestras mascotas, las mascotas de los muchachos. Un muchacho que se encariñe con su perro, su gato, su mascota, debe entender que ahí está sintetizada la naturaleza. Y hay que dejar esta pregunta en nuestros hijos. ¿Vamos a dejar que todo esto se marchite y se muera? ¿Usted dejaría que su casa, por desaseo, por descuido, por una humedad no bien atendida, se caiga, se marchite y se desplome? ¿Dejaría que su casa se le desplome? En todo esto, yo traigo una palabra. Procuremos hacer balance. ¿Qué quiere decir? Proporcionalidad. Recuerdo de las abuelas que decían, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es decir, hay que manejar una proporcionalidad, evitar los extremos. Por ejemplo, hay extremos, conozco mucha gente que es todo o nada, que es nunca y siempre. Hombre, entre todo y nada hay un montón de opciones. Entre 0 y 100 hay 99 opciones. Hay que ver esas 100 completas, no solamente dos, el 0 o el 100. ¿Por qué no? ¿Por qué desaprovechamos las otras 99? Si son todas opciones y además más válidas. Entre nunca y siempre también hay muchas opciones. Entonces hay que guardar es una proporcionalidad y abrir la mente, no solo a los extremos. Y entonces hablaríamos de un balance o proporcionalidad entre derechos y responsabilidades. Nosotros, por el influjo del Ministerio de Educación, hace unos 15, 20 años, se ha insistido y se insistió mucho en los derechos. Eso es bueno, eso hace falta, hacía falta. Pero resulta que ahora hay que rescatar el cumplimiento de las responsabilidades, porque por andar haciendo mucho énfasis en derechos, nos creímos el cuento de que los jóvenes, los adultos, los niños únicamente tienen derechos, no tienen deberes. Y entonces pedir y pedir y pedir sin dar, sin dar, sin dar. Pido derechos, pero no acepto responsabilidad. Eso no es, eso acaba con la humanidad. Entonces es las dos cosas. Incluso algunas personas han llegado a decir, el que no cumple sus obligaciones, sus responsabilidades, no tiene derecho a sus derechos. No puedo yo estar solamente pidiendo que me den y yo no doy. Hay que guardar proporcionalidad entre trabajo y descanso. Hay que trabajar duro. Hay que cumplir los horarios, prepararse, etc. Pero también cuando hay que descansar, descanse y como debe ser. Porque el descanso también hace falta para prepararse al trabajo. Si usted llega el lunes y no ha descansado, ya empezó mal y va a terminar mal su semana. Si usted llega descansado, feliz de que descansó, bailó o durmió, lo que sea, el fin de semana llega fresco, tranquilo y alegre a su trabajo. Proporcionalidad entre estímulos y sanciones. Dijimos que los papás deben estimular a sus hijos y hay que sancionar cuando haga falta, pero no ni un extremo ni el otro. Solo estímulos no, solo sanciones tampoco. Hay que, de acuerdo a los resultados, llamémoslo, al comportamiento del muchacho, aplico uno o el otro dependiendo de cómo sea el comportamiento. Proporcionalidad entre dar gustos y sobriedad. No solamente dele gustos y gustos en cierta manera para chantajear al hijo con base en donativos y en cositas lindas, sino también en exigir. Sobriedad significa, hombre, no todas las cosas son posibles, no todo es tan fácil, también hay que ser sobrio, quiere decir utilizar menos de apenas lo necesario y a veces menos. Proporcionalidad entre exigencia y laxitud. ¿Qué es la exigencia? Pues sobre todo lo cumple el papá, exigir notas, comportamientos, llegadas temprano, etcétera, etcétera.
pero también la actitud que significa, hombre, no seamos tan exigentes, permitamos cierta posibilidad de errores, etc. Eso es muy importante. Como decíamos, los extremos son dañinos. Esas exageraciones de todo o nada, no. O de nunca o siempre. Hay muchas otras posibilidades. Hay miles de opciones. Tengámoslas en cuenta. Una palabrita nueva, relativamente nueva, la resiliencia. Hasta es difícil de manejar vocabulariamente. ¿Qué significa? La resiliencia quiere decir levantarse de las caídas. Hoy estamos en un mundo vuelto nada en crisis. Entonces es básico que nuestros hijos aprendan a levantarse de las caídas. Aprendan a sobreponerse de las dificultades, de las crisis. ¿Recuerdan cuando eran niños? Se pegaban un porrazo. Uno miraba, el porrazo es duro, lo lleva al médico. El porrazo no está chino. Ya, listo, vea. Échese salivita, refriéguese y siga jugando. No le ponga tanto misterio a la vida. Pero a veces nosotros consentimos tanto al niño. Se cayó, se raspó un bracito. ¿Dónde está la ambulancia? No sé qué, vamos el médico, hay que apuntarle. Uy, por Dios. Le arma un lío. Entonces el chino se convierte en quejas y quejas y quejas. Pero si uno ve que sí, un raspón, hágale chino. Échese salivita ahí y a seguir jugando. No le ponga misterio. Si usted no se aguanta un codazo, nunca podrá ser futbolista profesional, porque allá se dan codazos. Así que enséñele la resiliencia, a levantarse en las caídas. Yo te doy la mano, pero tú te ayudas. Te levantas y sigues. Mire la fotografía en este tema. Yo le ayudo, pero mija, de ahí para arriba usted hágale. Finalmente, todo esto que estamos diciendo hay que iluminarlo siempre desde la palabra del Señor, la presencia y la vivencia del Señor. Mire lo que nos dice Mateo 7, versículos 24 y 25. El que hace lo que yo digo, es decir, lo que dice Dios, es como persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia, no le pasó nada. El agua de los ríos subió, el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó. Se mantuvo porque estaba construida sobre tierra firme, sobre piedra firme. Sobre piedra firme hay que construir la vida de nuestros hijos. Job nos enseña, si le hacen caso al Señor y se someten, gozan de dicha y felicidad por el resto de sus días. A veces los hombres nos pondrán trampas, dice Proverbios, pero si usted confía en el Señor, Él lo estará protegiendo. Quiere decir, enséñele a su hijo a actuar siempre en rectitud, siempre iluminado por la palabra de Dios, y Dios le estará ayudando, lo estará agarrando de la mano cuando haga falta y lo estará sacando de las dificultades. Dios es fiel con el que le es fiel. Mis estimados amigos y amigas, me encanta haber compartido estas experiencias. Los invito a continuar leyendo, escuchando, vivificando, anotando estos consejos a través de nuestro canal útil y práctico. Recuerde que nosotros tenemos dos grandes temáticas. Uno, el manual del microempresario, y otro, la serie Nuestros hijos. El próximo video lo estamos invitando sobre el manual del microempresario, que ya va para su 10ª lección. ¿Cómo se hace el plan anual de la empresa? Qué interesante. El empresario, el microempresario, va a entender cómo preveo los metas del año entero, cómo hago el análisis de necesidades de mi empresa, cómo establezco posibles estrategias, cómo hago la programación y las estrategias para ir cumpliendo y cómo controlo que eso se vaya cumpliendo. Va a ser muy interesante este tema. Recuerden entonces suscribirse al canal para que les vayan informando cuando llegue un nuevo video. Que
Que Dios los continúe bendiciendo y hasta ese momento nos vemos.